compresor le ha generado a usted en su planta. Muy bien. Vamos a hablar de algunos conceptos teóricos que todos debemos entender y conocer, muy importantes como tal. Uno de ellos es el principio de Pascal. Esto es para hacer un recorderis rápido de la parte física, ¿sí?, de nuestro sistema, que es el aire, que se está comportando como un gas a nivel industrial, ¿sí? En teoría, dentro de cualquier recipiente, en este caso un tanque, ¿cierto?, la presión es igual en cualquier parte de ese recipiente, no importa la forma del mismo, no importa que el tubo sea más delgado acá a la entrada y a la salida, no importa que el tanque tenga un mayor volumen como tal con respecto a la tubería, la presión va a ser igual en cualquier parte de ese recipiente y de la tubería en general que esté llenando ese aire. Ese es un principio específico físico y muy importante, porque a veces nosotros imaginamos que porque el tubo es más pequeño, entonces la presión no va a ser igual ahí que dentro del tanque. En teoría, la presión debe ser igual en cualquier parte del área en la cual ustedes estén trabajando. Eso se llama el principio de Pascal y es un teorema físico que debemos conocer. Las leyes de los gases pues nos van a aclarar muchas cosas con respecto a la aplicación que nosotros usualmente tenemos dentro de los sistemas de aire comprimido, ¿no? Estas leyes se basan obviamente en conceptos teóricos bajo condiciones específicas constantes, ¿no? Vamos a hablar de lo que es qué pasa con la presión y el volumen dentro de un recipiente si tenemos aire dentro de él a una temperatura constante. ¿Qué pasaría con ese volumen, sí, y la temperatura de ese gas, en este caso aire, que tenemos dentro de un recipiente a una presión constante? ¿Qué pasaría, sí, con ese volumen constante que tenemos dentro de un recipiente con la presión y temperatura del fluido? Ten en cuenta que cuando nosotros hablamos de un gas y hablamos de gas industrial, en este caso aire, ¿cierto?, no solamente estamos hablando de una variable de presión, también podemos hablar y debemos hablar de una variable de volumen, y obviamente dependiendo si sale el compresor, si está en una parte de la tubería, si está pasando la tubería por encima de una caldera, si está pasando la tubería por encima de un congelador, la condición de temperatura va a variar y tenemos que saber y entender cómo nos afecta a nosotros los cambios de esas condiciones como tal. Si ustedes entienden eso, van a poder resolver muchos de los problemas que tienen en planta con respecto, y van a entender y vamos a entender qué es lo que está pasando con nuestro sistema de aire comprimido de nuestra planta, con nuestra red de aire, con los problemas que tenemos como tal en esos sistemas. Muy bien. Entonces analicemos un poquito lo que es tener temperatura constante dentro de un sistema como tal. El físico que lo determinó o sacó este teorema se llama el señor Boyle. Esos obviamente desarrollos que están comprobados, ¿sí?, y son teóricos específicamente, porque acá lo que vamos a tratar es de entender un poquito este concepto. Ya en la aplicación obviamente hay muchos factores termodinámicos que van a alterar el concepto como tal, pero lo más importante es que tengamos claro el concepto. Muy bien. Entonces, tenemos un recipiente, ¿cierto? Específicamente, ese recipiente está lleno con aire a una presión específica, ¿de acuerdo? Este recipiente, no importa la variación en volumen que tengamos, ¿sí?, en teoría la temperatura va a estar constante. En la aplicación real no va a ser así, pero en teoría va a ser constante. Muy bien. El teorema como tal nos dice que a una temperatura constante, ¿cierto?, al disminuir el volumen, ¿cierto?, la presión dentro del recipiente, de acuerdo a esta gráfica, aumente o disminuye. ¿Qué pasa con ese? Aumenta. Entonces, básicamente lo que nos dice el teorema es que la presión es inversa o directamente proporcional al volumen. Es inversamente proporcional al volumen. Y es específicamente lo que hacemos en un compresor. ¿De acuerdo? En un compresor lo que hacemos es tomar el aire atmosférico a una presión atmosférica, llevarlo a una cámara específica, reducir su volumen y aumentar la presión. Ese es el concepto teórico básico de lo que es un compresor. Algo muy sencillo, ¿sí?, pero muy real. Si ustedes se dan cuenta, la presión va
va disminuyendo o va siendo inversa a la disminución de ese volumen y va siendo proporcional su aumento a como tal a la disminución. Si con un volumen 4 veces menor la presión se ha aumentado 4 veces. Lo que ustedes se pueden dar cuenta, y es algo que deben tener muy claro, es que disminuimos el volumen, en este caso del aire que estaba en el recipiente, pero el flujo másico, la masa que está de aire, sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, esto implica finalmente, en los compresores, en la cantidad de aire que nos tienen que entregar para la aplicación que nosotros necesitamos en planta. Muy bien. Ahora miremos a presión constante, que es el teorema de la ley de Charles. Muy bien. En este caso, lo que vemos en la gráfica es que el volumen es directamente proporcional a la temperatura a una presión constante. Okay. Si ustedes se dan cuenta ahí, si calentamos ese recipiente, inmediatamente por el aumento de la temperatura el volumen va a aumentar. Simplemente es así, ¿no? Si calentamos, aumenta el volumen. Si enfriamos el recipiente, disminuye su volumen. Aquí podemos ver específicamente lo que podría ocurrir en un sistema cerrado totalmente, en el cual el volumen es constante y la temperatura en este momento va a cambiar. ¿Qué va a pasar con la presión? Si la temperatura aumenta en un volumen constante, la presión va a aumentar. Si la temperatura disminuye, la presión va a disminuir. Aunque el caso típico, pues obviamente en aplicación que nosotros podemos tener. Lo más importante de esto es que ustedes vean cómo afectan las variables físicas el comportamiento de un gas, específicamente aire, en nuestra aplicación como tal. Teniendo claros esos conceptos, finalmente la ley general de los gases puede combinar las tres variables, y finalmente tenemos que presión volumen 1 sobre temperatura 1 será igual a presión 2 volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones, si tenemos una igualdad acá, vamos a tener una constante siempre. No importa que cambie la presión, proporcionalmente o inversamente proporcional, cambiarán las condiciones en la segunda etapa del proceso y finalmente mantendremos una constante como tal general específica para esa aplicación. Esto lo podemos llevar a un flujo específico, ¿cierto? Entonces este volumen, que en teoría es estático, ¿cierto? Porque estamos analizando con respecto a un volumen o un recipiente como tal, en nuestras aplicaciones se vuelve un volumen dinámico, ¿cierto? Siempre va a haber un consumo de aire, entonces ese volumen se va a manejar por unidad de tiempo. El compresor nos está entregando 30 pies cúbicos por minuto de aire, entonces ya este volumen se nos puede volver estático y podemos determinar las variables que estamos trabajando en la red de acuerdo a las diferentes condiciones específicas dentro de la línea que tengamos. Bueno, algo de lo que hablamos al principio de esta conferencia es el agua en los sistemas de aire comprimido. Muy importante este concepto para nosotros, aunque a nivel porcentual con respecto a la masa de aire que tengamos en algún punto específico de nuestro medio, en el caso de este cuarto o esta sala de conferencias, la cantidad de vapor de agua que tenga el sistema con respecto a los elementos finales que lo componen, a esa masa de aire, es mínima. La implicación que tiene esa cantidad de agua en los sistemas industriales es gigante, ¿de acuerdo? Uno de los principales problemas que todos ustedes, ¿sí?, los que estamos ya trabajando en el medio, los que estamos conociendo acerca del tema, es el agua en el medio ambiente en las aplicaciones finalmente. Es el principal problema que tenemos, y es muy importante que los que estamos acá nos demos cuenta la magnitud del problema que nosotros tenemos en cada una de nuestras empresas con este tipo de concepto. Yo sé que lo vamos a hablar muy rápido, pero también sé que las personas que están viendo en este momento las diapositivas se van a dar cuenta cuando lleguen a su planta de la magnitud del problema
que tienen en cada una de sus empresas. Para eso debemos manejar temas como la humedad relativa, ¿cierto? Hablando rápidamente, la humedad relativa de un ambiente específico es la cantidad de vapor de agua que tenemos con respecto a la máxima cantidad que podría contener ese ambiente, porcentualmente, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel del mar, por ejemplo, en la costa, tenemos un ambiente cercano al mar, caliente, ¿cierto? Por consiguiente hay más evaporación, por consiguiente la humedad relativa posiblemente de ese ambiente será más alta que la que podemos tener en este momento en esta habitación. Entonces, a nivel del mar podemos estar hablando de una humedad relativa, por ejemplo, en algunos días del 60%. ¿Qué quiere decir del 60%? Que el 100% que puede contener, solamente el 70% está almacenado en ese ambiente como tal de agua en forma de agua. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Aquí a nivel de Bogotá podemos estar hablando del 30-40%, ¿cierto? En el medio ambiente. ¿La implicación cuál es? Dependiendo de ese porcentaje de humedad relativa que yo tenga, todo lo que el compresor aspira, así como cuando ustedes respiran, esa cantidad de vapor de agua se nos va a ir también para los sistemas de aire comprimido. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el punto de rocío también? Que es algo importante que ustedes entiendan y conozcan a partir de este momento y sepan, son temas importantes o expresiones muy importantes cuando ustedes van a seleccionar equipo que van a utilizar en su planta. El punto de rocío, punto de condensación, es la temperatura a la cual el vapor de agua en un sistema empieza a condensar. ¿De acuerdo? En un momento dado, si hay saturación de humedad, cuando yo enfrío el aire, por ejemplo, esa temperatura a la cual el vapor de agua empieza a condensar es el punto de rocío o el punto de condensación. Casos típicos que ustedes ven cuando están tomando un whisky, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta con hielo, ¿no? Se dan cuenta que yo creo que todos nos hemos tomado uno, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿sí? O cuando toman una fría, ¿no? Que la botella se humedece, ¿no? ¿Qué pasó? El aire alrededor de la botella, pues la diferencia de temperatura obligó a que el vapor de agua que estaba en la atmósfera se condensara, ¿no? De esa misma manera va a ser el mismo comportamiento en un sistema de aire, ¿sí? Es lo importante de que ustedes visualicen ese tema como tal. En las mañanas, cuando los vidrios están empañados del carro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha ocurrido un cambio de temperatura que genera una condensación dentro del sistema. Y trasladan ese mismo pensamiento a los sistemas de aire, ¿de acuerdo? Pero en proporciones mayores, en caudales de aire moviéndose todo el día a lo largo de la tubería y que están siendo consumidos por sus máquinas.